Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hablaremos hoy de lo que está ocurriendo no solamente en México, sino en el mundo entero. Hablaremos de profecía conforme a lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia está en la tierra para enseñar. La Biblia dice que somos luz y sal en la tierra. La luz alumbra donde hay desconocimiento de la verdad. Es la verdad que está en Cristo Jesús que nos hace libres. Jesucristo vino a enseñar la verdad. Y hay profecías que hablan de los tiempos actuales. Cuando Jesucristo estuvo en el Monte de los Olivos antes de ir a la cruz, Él habló de acontecimientos proféticos antes de su regreso. En Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesucristo mismo profetizó: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto habla de fenómenos climáticos que van a suceder en cuanto al agua, al movimiento del agua, al movimiento del aire. En cuanto a la tierra misma, habrán sacudimientos y las señales las da Dios desde el cielo: sol, luna, estrellas. Y hemos estado viendo fenómenos de eclipses últimamente, como el eclipse que abarcó 3 países: México, Estados Unidos, Canadá, el 8 de abril. Así que estamos viendo las señales que Jesucristo profetizó. Y sigue diciendo el Señor Jesús: los hombres desfalleciendo, aquí en la tierra, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Nadie puede detener el calor, nadie puede detener lo que ya comenzó, nadie puede detener la profecía. Aquí Jesucristo dijo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así que todo lo que hoy está aconteciendo, como son los calores y también las lluvias torrenciales que empezamos a ver en algunos lugares, tiene que ver con la profecía. Los cielos están siendo sacudidos, están siendo abiertos en cuanto a la profecía, y es lo que estamos viendo. Por eso necesitamos escudriñar de las Escrituras y conocer acerca del hoy, del tiempo presente, porque todo lo que está aconteciendo fue profetizado en el ayer. Jesucristo lo profetizó hace 21 siglos cuando vino por primera vez a la tierra. Hoy estamos en el siglo XXI, un siglo de tanto desarrollo de la tecnología que Dios ha permitido en el ser humano. Pero muchos no conocen la verdad. Muchos no saben por qué están sucediendo las cosas. Por eso el tema de hoy es que habla de buscar a Dios en tiempos de calores, en tiempos de inundaciones, en tiempos de huracanes, en tiempos de desastres, en tiempos de angustia. Debemos buscar a Dios. Y este es el tema de este programa. Vamos a revisar en lo general las Escrituras para entender lo que hoy está ocurriendo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, no hay que olvidar que son las señales la cual están aproximando cada vez más la venida de Jesucristo aquí en la tierra. Vemos, Jesucristo habló de las señales de los últimos tiempos y está, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, 25, está en Marcos en el capítulo 13, en Lucas mismo, el capítulo 17 y el 21 que acabamos de estudiar ahora hace un poco. Así que todos estos pasajes nos hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo
Y es aquí en Lucas donde dice que si nosotros, cuando veamos que todas las cosas están aconteciendo, dice, levanta tu mirada al cielo porque tu redención está pronto a venir. Hay un salmo que nos dice que tenemos que mirar hacia arriba, mirar a los montes donde Dios mora, o los montes es donde Dios mora. Entonces dice, porque el único que nos puede ayudar o auxiliar aquí en la tierra es Dios. Por eso dice, levanta tu mirada hacia arriba y entonces vendrá tu salvación. Sí, Dios es el creador de todas las naciones del planeta Tierra, de cada ciudad. Y Dios es Dios de salvación a las ciudades y naciones. Tenemos que ser salvos porque si no somos salvos por Dios, nos iremos al infierno toda la humanidad. Y Dios no hizo el planeta Tierra para que la población se fuera al infierno. Dios hizo el planeta Tierra para los hijos de Dios. Cuando creó a Adán y Eva no había pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces entraron las maldiciones por el pecado. Y entonces entró la maldición en ciudades y naciones. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a salvar ciudades y naciones. Dejó a la iglesia cristiana desde hace 21 siglos para que se predicara el evangelio de la salvación. Solamente hay salvación de vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso estamos hablando de Jesucristo. Estamos dando testimonio de las profecías dichas por Jesucristo. Jesucristo mismo dijo que cuando veamos todas estas señales, es un tiempo para orar, para buscar a Dios en oración, en ayuno. Y es lo que hemos estado haciendo y convocando a través de la Voz de la Alianza en el inicio de cada mes. Ayunamos por nuestros propios territorios, ciudades y naciones. Si somos cristianos de una nación, nosotros somos mexicanos y trabajamos en este territorio. Por lo tanto, tenemos que empezar a orar y ayunar por nuestro propio territorio y desde México extender la bendición hacia otros países en América, en Europa, en Asia, donde quiera que estén sucediendo problemas. Así que la iglesia está en la tierra para ayudar a que la gente despierte, a que la gente encuentre el camino al cielo. El camino es hacia el cielo. Por eso, desde el cielo, Dios está mandando señales, el sol, la luna, eclipses. ¿Qué es un eclipse? Es una alineación entre el sol y la luna y la tierra. Es una alineación de los astros. Una alineación es la formación de una línea recta. Habla de rectitud porque Dios es recto. Dios es justicia. Y Dios no quiere que ningún ser humano se pierda en la condenación eterna, sino que los seres humanos vayan a la vida eterna solamente en Cristo Jesús. Entonces, cuando las personas están apartadas de Dios y están en lo suyo, como en el caso de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que ellos estaban apartados totalmente de Dios y estaban disfrutando sus propias vidas en fiestas, comprando, vendiendo, sin tomar en cuenta a Dios. Hacían negocios, hacían su vida familiar, hacían su vida social, pero sin tomar en cuenta en nada a Dios. Hasta que llegó el tiempo del juicio. Y cuando vino el juicio, vino la destrucción. Ahora bien, ¿para qué viene el juicio? Todo juicio, dice la Biblia, es bueno. Todo juicio es justo. Y todo juicio viene para que las personas que están apartadas de Dios se arrepientan de todo pecado y busquen a Dios. Por eso el tema de hoy, en la angustia, cuando hay enfermedades, cuando hay tragedias, cuando
Hay problemas económicos, cuando hay sequías, cuando hay escasez, hambruna, cuando hay inundaciones que están afectando a muchos pueblos, es necesario buscar a Dios. El único que puede salvar una población es el creador de la lluvia, es el creador del aire, es el creador del agua. Es el que saca el agua del mar y lo puede mover hacia la tierra, puede detener su mano. Y Dios obra donde hay oración en la tierra. Para eso está la iglesia, para orar, para cambiar las circunstancias en la tierra. La oración y el ayuno es fundamental para que las cosas cambien. Así que por eso hoy estamos en un programa de ayuno, terminamos el ayuno de este mes que está corriendo, donde empieza la temporada de huracanes. Es en mayo que comienza la temporada de huracanes para el Pacífico y en junio para el Atlántico. México, un gran país con dos grandes costas, la del Atlántico y la del Pacífico, pero durante 6 meses hay una amenaza sobre México, sobre las costas de México, la temporada de huracanes. Y debemos nosotros saber que detrás de un huracán hay fuerzas destructivas que se están moviendo, que traerán muerte y ruina. Por eso tenemos que orar y ayunar. Isaías 58:6, Dios ha dicho en cuanto al ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Es el ayuno que destruye todo yugo que establece Satanás, el enemigo de las familias, de ciudades y de naciones. Por eso el propósito número 1 de este ayuno es que en esta temporada de huracanes en México, Dios proteja a las poblaciones de las costas de los huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, enfermedades y muerte. Número 2, que Dios rompa las maldiciones de idolatría en México, que han traído pobreza, enfermedades, ruina, muerte, deudas y violencia a las familias. Así que tenemos varios puntos de oración en este ayuno a favor de nuestro territorio. Cada cristiano debe orar por su propio territorio, su ranchería, su ejido, su ciudad, su estado, su nación. Para eso Dios repartió el cristianismo o la iglesia cristiana en diversas ciudades, diversos territorios, para que bendiga la tierra. En Ezequiel capítulo 22, versículo 29 y 30, allí Dios habla de la importancia de interceder a favor de la tierra, debido a que hay tanta violencia en la tierra, hay tanta maldad, el hombre contra el hombre mismo, los odios. ¿Cuántas personas están afectando al prójimo para hacerle daño? Hay mucha codicia, avaricia, el amor al dinero está trayendo tanta maldad en el ser humano en todo el mundo. Por eso Dios dijo en Ezequiel 22, 29 y 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Sí, hoy las noticias están hablando de desastres, pero ya son acontecimientos que
sucedieron y trajeron la tragedia. Pero podemos nosotros prever todo ello. Podemos nosotros hacer que las cosas no sucedan de esta manera. Es lo que dice Ezequiel 22:30. Estoy buscando una persona en el planeta Tierra que se ponga delante de mí a favor de la tierra. Para esto está la iglesia, para orar a favor de la tierra. Así que donde no hay oración, estaremos viendo desastres, y cuando viene el desastre es cuando las personas aprenderán la justicia de Dios y entonces sí empezarán a orar a Dios. Eso está registrado en Isaías. Isaías, la Biblia allí también nos muestra en el capítulo 26, versículo 16, el profeta está hablando de parte de Dios acerca de la búsqueda a Dios. Jehová, en la tribulación te buscaron. ¿Cuándo busca una persona a Dios? Cuando tiene problemas. Cuando busca una ciudad e invoca a Dios que está en el cielo, cuando hay tribulación en la ciudad. Y dice aquí, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿Por qué esperar hasta el momento que venga la tragedia para empezar a orar cuando podemos orar preventivamente? Tenemos que aprender a orar preventivamente. Hay amenazas. Si sabemos que año con año, en estos meses de mayo, junio, comienza una temporada de huracanes, bueno, pues hay que orar previamente para que se detengan todos los juicios que vienen sobre nuestras tierras y Dios cambie las circunstancias y haya bendición en lugar de destrucción. Así que por eso es importante conocer lo que está registrado en la Biblia. La iglesia tiene una función importante: orar y ayunar, predicar de Jesucristo, enseñar de la profecía. Todo lo que está pasando hoy ya fue profetizado en el ayer, y lo que hoy el Espíritu Santo está mostrando en revelación. En Jeremías 33:3 Dios dice: clamen a mí y yo les enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen. O sea que a través de la oración hoy podemos conocer el mañana, lo que va a acontecer, y todo es conforme a lo que ya está escrito en la profecía, porque toda la Biblia habla de Cristo. El testimonio de Cristo es el espíritu mismo de la profecía. Hay muchas personas que no conocen de las Escrituras, no saben lo que hay en la Biblia, no conocen la profecía que habla de el mañana, y hoy están alarmados porque no saben qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y qué es lo que podemos hacer en medio de el juicio. Hoy, por eso tenemos que ir revisando lo que enseñan las Escrituras. Dios dice en Oseas que en la angustia el hombre buscará a Dios. Tiene que haber un problema en el hombre. El hombre que no tiene problemas, el hombre que vive en prosperidad, en salud, generalmente no busca a Dios, no le da gracias a Dios. No sabe el hombre que respira por el aire que Dios le da. Hay personas que no amanecen, no viven un día más. Entonces, si una persona tiene vida, hay que darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por un día más. Podemos vivir en la tierra trabajando y disfrutando lo que Dios nos ha dado en la tierra, en la familia, pero pocos son los que agradecen a Dios. Así que necesitamos por eso conocer qué debemos hacer.
Dice Oseas capítulo 5, versículo 15, aquí Dios dice, tendré que apartarme un momento para que cuando venga el devorador, que es el diablo, y esté atacándolos en su angustia, entonces sí me buscarán. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces, es en el problema, en las circunstancias adversas que vivimos en la tierra, que buscamos a Dios. Aquí hay un enemigo del hombre llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dios es Dios de leyes. Dios estableció leyes que gobiernan el planeta Tierra, leyes que se sujetan los ángeles de Dios, pero también Satanás mismo se sujeta a la ley de Dios. Dios estableció leyes de bendición. Si obedecemos sus leyes, todo nos irá bien en la tierra. Pero cuando hay desobediencia a las leyes, eso es pecado. Pecar es estar desobedeciendo las leyes de Dios. Y entran otras leyes, las leyes que le permiten a Satanás actuar. El diablo en la tierra tiene la libertad de actuar debido a el pecado. Cuando hay pecado en una ciudad, en una nación, el diablo se anda moviendo como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que el diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Para eso Jesucristo dejó la iglesia. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo tiene que huir, tiene que salir de una familia, de una colonia, de una ciudad, de una nación, siempre y cuando estemos caminando en las leyes de Dios, sometidos a Dios. Así que cuando estamos viendo desastres es porque el enemigo tiene esa libertad para ir actuando, porque hay mucho pecado que está moviendo la mano del enemigo. Por eso Dios dijo, en su angustia me van a buscar. El Salmo 107, versículos del 4 al 9, todo un salmo que habla de cómo el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto al salir de Egipto, entraron al desierto, 40 años en el desierto, hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel siempre estaba rebelándose a Dios, siempre estaba añorando las cosas de Egipto, añorando el ayer, añorando el pasado. Y por eso no les iba bien en el camino. Pero cuando llegaba la angustia, estando en angustia, clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia, entonces atendía a la necesidad. Y esto lo registra el Salmo 107. Sí, podemos leer lo que dice allí en los versículos del 4 al 9. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y se vuelve a repetir en este Salmo 107 que cuando clamaron a Jehová, cuando clamaron a Dios, entonces Dios escuchó ese clamor y entonces cambió las circunstancias adversas en el camino. Y aquí tenemos en este mismo Salmo 107 un pasaje también que nos habla de huracanes. Nos habla de cómo las aguas empiezan a moverse y empiezan a afectar al pueblo,
pero cuando clamaron a Dios, entonces Dios los libró. Aquí en el Salmo 107, versículos del 23 al 27, habla de lo que sucede en medio de la tormenta, en el mar, en el océano, cuando se mueven los huracanes. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Ese versículo es importante conocer. Toda la ciencia del hombre es inútil. ¿Quién detiene un huracán? El hombre no lo puede detener con toda su ciencia. Dios lo dijo, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, la ciencia humana, es inútil. Pero cuando en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la angustia, claman a Dios, Dios responde. Podemos seguir leyendo. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Así que en esta temporada que comienza de huracanes debemos buscar a Dios en medio de todo lo que está ya ocurriendo. Hoy estamos conociendo de los calores que están agobiando la tierra, y cuando hay calor pronto llega lo extremo, las lluvias torrenciales. Así que todo esto es parte de la profecía para los tiempos que nos toca vivir, y debemos acudir a Dios en todo momento, en todo lugar. La Biblia nos enseña que Jesucristo dijo que era necesario orar siempre, sin desmayar, y habló de una parábola que tiene que ver con la necesidad de orar. Todo cristiano está en la tierra, hombre o mujer, para la oración, porque es a través de la oración que hay ayuda de Dios en la tierra. Si hay oración, Dios interviene. No hay oración, Dios está quieto. Pero cuando hay oración, Dios se mueve. Los ángeles están al servicio de Dios, moviéndose en cuanto a la oración. Así que debemos orar. Y Jesucristo por eso enseñó esta parábola en Lucas 18, en el versículo 1 al 5. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración es un acto de fe. Si hay fe, oramos porque nos presentamos ante una persona que no vemos y tenemos que pedirle porque es la única persona que me puede ayudar, pero es una persona invisible. La Biblia dice que Moisés, el profeta Moisés, se mantuvo viendo al invisible.
El invisible es Dios, Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás. Por eso tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 habla de la oración de fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, que no lo vemos, creamos que Él está allí para ayudarnos. Solamente Dios puede ayudar al hombre en la tierra. No hay otra persona que nos pueda ayudar. En cuanto a los huracanes, ya leímos, la ciencia del hombre es inútil. Por mucho desarrollo que haya en la tecnología, no podrán satisfacer las necesidades humanas. Solamente Dios, el creador del ser humano, puede ayudar a el hombre aquí en la tierra. Por eso Jesucristo habló en esta parábola, y aquí en la parábola habla del adversario. El adversario es el diablo. El diablo, el adversario, está atacando a la mujer viuda. La mujer viuda es tipo de la iglesia. Está aquí para la iglesia para orar. Esta mujer viuda acudió al juez. Al juez de toda la tierra es Dios. Jesucristo dijo, este juez en la tierra hizo justicia, pero ¿acaso mi Padre, que es el juez de jueces, no hará justicia a todos los que le invocan día y noche? Es la parábola que habla de la necesidad de orar en todo lugar, en todo momento. Por eso, amigo, amiga, si estás apartado de Dios, puedes acercarte a Dios. El camino se llama Jesucristo. ¿Y por qué tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor? Para que podamos orar. Porque es a través de la oración que Dios acude a nuestros problemas en la tierra. De lo contrario, no podemos nosotros comunicarnos con el cielo. Por eso necesitamos la salvación en Cristo en primer lugar, para que podamos orar y poder tocar el trono de Dios. Sí, esta es una parábola que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde habla de dos personas, ¿no? Un juez que dice es injusto y una viuda. El juez injusto quiere decir que era una persona que trabajaba mucho en corrupción, que era malo, que era déspota. En fin, era un juez injusto, como lo dice la Biblia. En cambio, la mujer, que era una mujer viuda que no tenía esposo, entonces era una mujer indefensa, ¿no? Nada más se tenía ella sola. Entonces, esta es una historia donde vemos esta mujer necesitaba justicia, pero para solicitar justicia tenía que ver con este juez, y era un juez malo. Entonces, por eso esta mujer prácticamente iba a donde estaba el juez injusto, y yo me imagino que esta mujer molestaba mucho al juez injusto, ¿no? Lo esperaba. Insistía pidiéndole justicia. Así es, y vemos en sus horas de trabajo, en sus horas libres, en sus horas de familia, siempre estaba esta mujer pidiendo justicia. Y es lo que es la oración. Oración insistente, perseverante, hasta que veamos el resultado. Sí, en esta historia fue tanto lo que esta mujer insistió que el juez ahora sí lo sacó de quicio, ¿no? Y dijo, no, mejor voy a acomodar las cosas para ella para que ya no me moleste más. Y eso fue lo que hizo. Claro que aquí Jesús está diciendo, bueno, si esto pasó con una persona que es mala y con una persona que está necesitada, pero que no tenía justicia hasta que la obtuvo, ¿cuánto más la iglesia y Dios, ¿no? La iglesia, como esta mujer viuda, que Dios sabe y conoce también cada una de nuestras necesidades, pero no estamos ante un juez injusto, sino estamos ante el juez más justo que hay del cielo y la tierra, que es Dios. Entonces, ¿cómo no? Si nosotros clamamos a Dios, si nosotros oramos y somos persistentes, perseverantes en oración, no claudicamos, no caemos, no nos rendimos y nos seguimos levantando nuestro clamor a Dios, ¿cómo no? Dios va a abrir los cielos y entonces va a responder al clamor de su pueblo, porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo allí estaré. En este caso era una persona,
pero una persona puede juntarse con su familia y clamar al Señor, o una familia ir con otros familiares y clamar al Señor, una iglesia, ¿no? La congregación de entre hermanos y hermanas, clamar al Señor, y Dios a cambio hará lo que ahora sí la ciudad no puede hacer, lo que el gobierno no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Así es. Por eso solamente la iglesia puede cambiar una circunstancia de amenaza a una ciudad, a una nación. Este año 2024 es un año donde la iglesia debe intensificar como nunca la oración para que Dios pueda intervenir sobre cada territorio, ya sea una ciudad o una nación. Aquí en México hemos estado orando mes con mes por México y oramos por otras naciones, pero de manera particular empezamos por nuestra nación. Pero este año 2024, al comenzar ya la temporada de huracanes, hay otro ingrediente que debemos considerar. Ese ingrediente se llama el calor. Los cambios que hay en cuanto al clima, los cambios que tienen que ver con el calor. Y por eso vamos a analizar estas dos temporadas, porque son dos temporadas, no solamente la de huracanes. Antes de los huracanes ya comenzó la temporada de calores, por eso hoy estamos conociendo que hay calor. Basta salir a la intemperie y sabemos que hay calor. Entonces, estamos en la temporada de calores. ¿Cuándo comenzó esta temporada de calores? Comenzó en el mes de marzo, comenzó en la primavera. ¿Cuándo terminará la temporada de calores? Terminará en octubre, en la tercera semana de octubre, esto es en el otoño. De otra manera, 7 meses de calores. Por eso, si hay esta amenaza donde hay cambios que pueden afectar a muchas ciudades y naciones, tenemos que orar. Así como hemos orado en contra de huracanes, tenemos que orar ahora en contra de estos fenómenos que están afectando a nuestras ciudades. Sí, supuestamente la canícula era para el verano. Es verano la canícula. Pero se adelantó ahora. Estamos viendo las noticias de temperaturas arriba de 40 grados. Hoy estaba leyendo las noticias que las temperaturas, hay más de 11 ciudades donde van a haber temperaturas entre 40 y 45 grados. Y la sensación térmica por los 50. Más de 50 grados. Así que esta es la realidad que estamos viviendo en la tierra. Somos la generación que está experimentando esto, y no para quejarnos, sino para ubicarnos en la profecía. Somos la generación profética que Dios determinó para este tiempo. Y la Biblia habla que en la medida que se acerca la venida de Jesucristo, los calores se irán intensificando. Los desastres en la tierra se irán intensificando, porque los cielos están siendo conmovidos, las potencias de los cielos están siendo sacudidas. En Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 2, habla que viene el día ardiente de Dios, el día ardiente de Jehová. El juicio que pronto viene sobre la tierra es un juicio de calor, viene fuego. Así que necesitamos conocer de la profecía, y está registrado ya en Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación,
y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí habla de dos situaciones, la situación que vivirán los que están apartados de Dios por su pecado, aquellos orgullosos, soberbios, que dicen yo no necesito de Dios. Entonces para ellos son los calores, dice, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea que el pecador es como una hojarasca. Cada pecado que está haciendo se va secando como una hojarasca y entonces basta un poco de calor para que empiece a incendiarse. Esto lo estaremos viendo en la medida que vamos avanzando en el tiempo al regreso de Jesucristo. Pero hay promesas de protección para los que acuden a Dios, los que se convierten a Dios en Cristo Jesús. Dios quiere la salvación de todo ser humano. El Salmo 121... Aquí mismo, ¿no? También nos está hablando acerca de los eventos proféticos futuros, ¿no? Sí. En el versículo 1, por ejemplo, nos está hablando de lo que es el infierno, que prácticamente los pecadores que no se arrepientan, ese va a ser el castigo por no arrepentirse, ¿no? La condenación eterna, que sería el infierno. En cambio, en el versículo 2 dice, los que temen el nombre de Dios, dice, van a ser el sol de justicia, que el sol de justicia es Jesucristo mismo. Además, dice, van a tener alas de salvación y van a saltar como becerros de la manada. Quiere decir que van a saltarse al infierno, van a saltarse, ¿no? Se van a ir en el rapto, ¿no? En el arrebatamiento de la iglesia, y ese es el brinco donde vamos a ser exentos de cualquier gravedad aquí en la tierra, sea lo que venga, la gran tribulación, la iglesia estará con Jesucristo allá en las nubes, allá en el cielo, teniendo las bodas del Cordero, y luego venir para reinar con Jesucristo aquí en la tierra. Sí, y en el Salmo 121 es un salmo de protección, es un salmo que nos exhorta a protegernos en Dios, sobre todo por todos estos juicios. El calor es un tipo de juicio que está viniendo a la tierra. El Salmo 121, versículos 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Son promesas que Dios tiene para los que crean en Él. El Salmo 121 es un salmo de protección. Saldrás en paz de tu casa, regresarás en paz. Y en Jeremías encontramos en el capítulo 17, versículos 7 y 8, otras de las promesas para los que crean en Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer ninguna religión de entretenimiento en la tierra. Vino a mostrarnos cómo vivir un nuevo estilo de vida en el planeta Tierra, a pesar que el diablo esté aquí. Así que Jesucristo es el camino. Jesucristo ya trazó las huellas que debemos seguir. Y en Jeremías habla de la protección con respecto a los calores, con respecto a todo lo que hoy estamos viviendo. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estas son las grandes promesas para todos los que hemos creído en Jesucristo. Por eso tenemos que orar, porque el cristiano que ora es recreado. Es un refrigerio que recibe en la oración. O sea, somos refrescados en la oración. Así que debemos saber los secretos que hay en cuanto a la oración. Es un acto de fe
Y la Biblia habla que si lo hacemos, si oramos, seremos recreados, seremos refrescados, Sí, porque hay un refrigerio cuando estamos orando. Ahí habla que los justos son como el árbol que está plantado, ¿no?, junto a corrientes de agua, que se parece mucho como el Salmo capítulo 1, que nos habla también de la prosperidad del hombre justo. Así es. Por eso estamos analizando lo que está hoy ocurriendo a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, que es la palabra profética. Y estamos conociendo acerca del calor. Cuando hay calor, pronto vendrán las lluvias torrenciales. Son los grandes extremos que hay debido a el pecado. Aquí tenemos imágenes de la temporada de huracanes. Hay un pronóstico de una temporada muy activa en cuanto a los huracanes. Aquí tenemos todos los ciclones que habrán en el Atlántico y lo que habrá en el Pacífico. Y cuántos huracanes de categoría 3, 4 y 5 sucederán. En el Atlántico de 4 a 5 huracanes y en el Pacífico de 3 a 4. Por eso tenemos que orar. Hasta 9 se puede Sí. decir, contando los dos océanos. Los dos océanos. ¿No? Son 9 que se pueden tener un pronóstico de 3 hasta 5. Para un país, México bombardeado por la derecha y por la izquierda. Estamos siendo afectados por huracanes. Si sumamos 5 por un lado y 4 por otro, 9 huracanes. Es muchos huracanes para un solo país. Por eso tenemos que orar. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios anda buscando intercesores por la tierra. Por eso tenemos que orar. Y la causa, con esto terminamos, la causa verdadera de todo ello, ya lo hemos mencionado en otros textos bíblicos, es el pecado de los moradores de una ciudad, de una nación. Donde hay pecado, donde las personas están apartadas de Dios, están en rebelión a las leyes de Dios, donde están adorando la creación en lugar de al Creador. Aquellos que adoran el sol, aquellos que adoran la luna, los astros. Estamos viendo algunas noticias de nuestros pueblos antiguos, donde ellos invocaban a sus dioses para que haya lluvia, porque ellos creían que al invocar a sus dioses habría entonces lluvia sobre la tierra y no sequía y habría una cosecha. Este es el gran engaño del diablo a través de los tiempos en muchos lugares. Y por eso tenemos que alumbrar ahora como iglesia cristiana. La solución está en el creador del sol, en el creador de la luna, en el creador de la lluvia. El que puede hacer llover es Dios. Acordémonos del profeta Elías. Elías fue usado por Dios para cerrar los cielos. Y cuando Elías profetizó que se cerraban los cielos, se cerraron 3 años y medio. Entonces no hubo lluvia, hubo sequía y hubo hambre. Y hay muchos pasajes de milagros que sucedieron en ese tiempo de los que creyeron a Dios. Y después el profeta volvió a hablar la palabra y se detuvo entonces la sequía, se detuvo la maldición que había debido al pecado y entonces vino la lluvia. Así que para eso está la iglesia, para abrir y cerrar los cielos. Estamos aquí para orar. Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, 19, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. De otra manera, estamos aquí para abrir los cielos y cerrar los cielos. Así que la iglesia es poderosa en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que seguir las instrucciones dadas por Jesucristo. Vivir una vida apartada para Dios y estar intercediendo a favor de la tierra. Isaías 24 del 5 al 6, allí habla de
el pueblo que se apartó de Dios, no cumpliendo sus leyes, y por eso todos estos juicios, los juicios tienen que ver con todos los desastres naturales. Isaías 24, del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Por eso estamos ayunando para Dios, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra, los pecados de nuestros pueblos. Es el propósito del ayuno, estar pidiéndole a Dios perdón por cada pecado y pidiéndole a Dios misericordia para que abra los cielos y mande su bendición. Esperamos que en este año Dios detenga su mano y no haya lo que está contemplado conforme a lo que tiene que ver con el pecado, pero eso está la iglesia, para interceder y cambiar las circunstancias de maldición a bendición. Amigo, amiga, te invito a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo, el único que puede ayudarte. Al aceptar a Jesucristo podrás orar. Solamente tienes que decir: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado y creo en ti. Creo en tu sangre, creo que resucitaste y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Ahora puedes tú invocar el nombre del Señor para la oración en cualquier problema de tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza propia para los tiempos de hoy. Que las bendiciones sigan con ustedes, sus familias, y no dejen de orar. Solamente Dios es el único que puede ayudar a cualquier persona. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.